Siempre disfruté mucho el acampar en la naturaleza y cuando tuve mi experiencia cercana a la muerte, estábamos casi listos para volver a casa. Habíamos pasado 3 días y una noche de acampada. Estábamos listos para iniciar el viaje de regreso cuando hice tal vez la tontería más grande de mi vida, pero afortunadamente esto me abrió las puertas de aquello que cambió toda mi vida para siempre y para bien. Mientras mi hermano y mi padre estaban ajustando las últimas cosas sobre nuestro tráiler, yo decidí alejarme unos metros al sur de donde estábamos. Había guardado todo lo demás, por lo que les correspondía a ellos hacer lo mismo con nuestras tiendas de campaña, algunos pocos objetos de cocina y las sillas. Entonces yo estaba caminando por el lugar antes de irnos, cuando vi un árbol de unos 4 pies de alto, indudablemente seco, y decidí ser tonto e intentar derribarlo. No pude hacerlo, o eso había pensado, hasta que, habiéndolo solo podido inclinar un poco, me senté, lo reafirmo de manera tan tonta, debajo de él. Y saqué de mi mochila una botella con un poco de café de la mañana, ya frío, pero tenía algo de sed, así que iba a quitarle la tapa y beber un poco. Lo siguiente fue sentir un terrible golpe detrás de mí. Solo vi un relámpago blanco, supongo que debido al gran impacto sobre mi espalda, y básicamente mi cuerpo quedó bajo el ancho tronco. En ese preciso instante, comencé a verlo todo desde arriba. Estaba sobre la copa de los árboles, sin comprender nada de lo que estaba ocurriendo conmigo. Casi fue como estar viendo una película, solo que me era muy familiar. Por supuesto, estaba viéndome por sobre los árboles, muy cerca de un árbol que crecía fuerte a unos pocos pasos de allí. ¿Cuál fue mi reacción al respecto? Pues una que puede parecer algo extraña, pero es que todo lo que estaba ocurriendo era extraño de igual manera. Lo primero que hice fue pensar: wow, ¿cómo llegué aquí arriba? E intenté aferrarme a una de las ramas del árbol porque la verdad es que no comprendía cómo había podido terminar allí arriba y no estaba seguro de si estaba sobre el árbol, recostado sobre su copa, o lo que mis sensaciones me decían, aunque era imposible en teoría, flotaba sobre él sin contacto alguno, con nada más. Así que estiré mi brazo, pero no había uno. No vi mi brazo, aunque podía sentirlo igual a como pudiera sentirlo estando en mi cuerpo físico. Allí no había un brazo, ni una mano, ni absolutamente nada que pudiera llamar mi cuerpo. Y tampoco pude aferrarme a ninguna de las ramas. Mi hermano vio lo que estaba intentando hacer. Antes, me refiero, antes de que el árbol cayera sobre mí, pero al ver que
Estaba sentado, solo lo olvidó y siguieron ajustándolo todo para partir pronto. Afortunadamente, al ver que había derribado el árbol, lo que no ocurrió, solo cayó luego de mis intentos sin resultado, decidió venir a ver. Y allí fue cuando me encontró. Al principio él pensó que estaba jugándoles una broma y que me había arrojado al suelo, pero al verme con la mitad de mi cuerpo debajo del tronco, se asustó y llamó a mi padre y comenzaron el rescate. Vi cómo esto le dio mucho trabajo, porque el árbol, aunque era demasiado alto y además estaba bastante seco, tenía una forma un poco irregular y sobre todo era realmente ancho. Así que tuvieron unos momentos algo duros para moverlo, teniendo además cuidado de que no volviera a rodar sobre mí. Mientras tanto, yo estaba incrédulo de todo lo que ocurría. Me decía a mí mismo: oye, esto no puede estar ocurriendo, debo haberme golpeado la cabeza y debo estar soñando. Pero muy pronto comprendí que no era lo que ocurría. Estaba viendo todo como estaba ocurriendo. Vi cómo se organizaron para mover el tronco, prefiriendo hacer que ruede sobre mis piernas, aún a riesgo de que me aplastara aún más, pero de otra manera podría haber rodado sobre mi espalda y cabeza, así que fue la mejor opción. Lo que más me sorprendió fue la claridad y profundidad de mi visión. Nunca podré explicarlo. Realmente somos casi ciegos aquí, porque mientras no estuve en mi cuerpo, mi visión se había convertido en una supervisión. Esto es muy difícil de imaginar, tal vez imposible, porque podía ver con un nivel total de detalle cada pequeña partícula de cuanto hubiera allí, con una intensidad de colores que no existe para nosotros normalmente. Incluso podía distinguir una enorme gama de luces y sombras de las que normalmente no somos conscientes. Los colores eran extremadamente vivos y las texturas, cada una de ellas, de cada hoja, de cada roca, de cada cosa, eran asombrosas. Pero lo que más increíble e indescriptible fue, y lo que más lamento no tener de vuelta ahora en mi cuerpo, era la capacidad de no solo ver en donde mi atención se enfocaba, sino también en una visión del entorno en todas las direcciones a la vez. Es decir, que mientras veía lo que ocurría con nosotros allí abajo, también era consciente de todo cuanto había en el entorno, del cielo, el suelo y a cualquier distancia. Si algo me interesaba, podía solo enfocar mi atención allí y veía aquello como si mis ojos estuvieran a unas pocas pulgadas de eso. Entonces lograron quitarme de encima el tronco y comenzaron a revisarme. Mi hermano corrió a encender el motor y mi padre intentaba despertarme, sin éxito, claro. Yo veía todo esto, entonces intenté gritarle: «¡Hey, papá, aquí arriba, sobre el árbol, aquí!». Pero aunque sentía físicamente como si estuviera hablando, no percibí ningún tipo de sonido. Entonces lo supe. Me dije: «Oh,
ahora sí lo arruiné. Creo que estoy muerto. Pero la verdad es que yo estaba sintiéndome como un niño con su nuevo juguete, viéndolo todo en esa nueva manera, sintiéndome más vivo y mejor que nunca. Nada dolía y esta increíble sensación de falta de peso. Así que esto es morir, ¿eh? Entonces realmente no es tan malo, de hecho, es genial. Y luego, fue algo que nunca hubiera imaginado. Comencé a ver volar hacia mí a dos seres. Esto fue increíble. No tuve miedo, nada de eso, y no puedo explicarlo, pero cuando los vi flotando hacia mí, uno desde justo delante de nosotros y el otro desde el noroeste, teniendo la referencia de mi posición allí arriba, el segundo venía desde muy lejos y a una gran velocidad, pero como dije, podía verlo todo con total claridad y detalles. No importaba la distancia. Estos seres parecían ser casi transparentes, con una forma claramente humana, aunque me parecieron muy delgados. Pero esto fue, extrañamente, solo mientras se desplazaban hacia mí. Cuando se detuvieron, eran como cualquiera de nosotros. Creo que al volar sus cuerpos parecían transformarse en algo más liviano y se estiraban en el aire. Era algo realmente extraño. Flotaban, volaban como cuando ves a los astronautas en gravedad cero, solo que maniobraban de una manera muy natural. Claramente para mí estos seres sabían lo que hacían. Parecían estar formados por algún tipo de niebla blanquecina, transparente, y sus rostros eran solo más de esta niebla, hasta que, de alguna forma, sus rostros cambiaron. Seguían siendo muy transparentes, casi traslúcidos, pero ahora mostraban sus rasgos. No sé quiénes o qué eran, pero sus rostros eran humanos. Eran dos hombres jóvenes. El primero en llegar a mi lado tenía el cabello claro y ojos marrones. Incluso diría que tenía una nariz algo grande, pero podría decir que ambos eran agradables, guapos. Creo que si hubiera sido una chica me hubieran parecido bastante apuestos. El segundo tenía una sutil barba y cabello oscuro, ambos con cabellos muy cortos. Me sonrieron y levantaron sus manos en señal de saludo, y yo intenté hablar. Nuevamente no hubo sonido, pero de alguna manera ellos pudieron escucharme o saber lo que estaba intentando decir en mi mente. No lo sé, pero pensé: hola, no sé qué ocurre, ¿pueden ayudarme? Y ellos, sin dejar de sonreír y sin mover sus labios, me transmitieron directamente a mi cabeza. No sé quién de los dos lo hizo, pero uno de ellos dijo: no hay nada que debamos hacer, solo relájate. Tienes una clavícula algo dañada y 3 costillas rotas, y tu cabeza
Va a dolerte mucho, pero vas a volver. Y esto es asombroso porque ese diagnóstico tan detallado fue exactamente lo que ocurrió. Cuando volví no podía respirar. Dañarse las costillas es realmente doloroso. Unos 3 años después de esto me quebré una pierna y un tobillo y no puede compararse con el dolor de las costillas. Entonces dije, ¿van a ayudarme a volver? Y respondieron, no es necesario. Tu cuerpo va a llamarte nuevamente. Eso es curioso pensándolo luego. Creo que es algo que hace que pienses en eso mucho, pero no puedes comprenderlo. Entonces ellos dijeron eso y yo pregunté, ¿quiénes son ustedes? Y tuve una sensación de gratitud hacia ellos por básicamente no dejarme solo, y ellos recibieron mis sensaciones y pude sentir también lo que ellos sentían entonces. Y fue algo como, no hay nada que agradecer. Quiero decir, ellos sentían que esto era algo natural, solo vieron que estaba en problemas y se acercaron a mí para confortarme y tranquilizarme. Además de esto, a mi pregunta sobre quiénes eran, lo que respondieron fue, piensa en nosotros como 2 amigos, en nada diferentes a ti. Y tuve este pensamiento, esta duda en mi mente sobre si ellos vivían allí en el bosque, y pude sentir que esto causó en ellos un sentimiento de risa y pude ver cómo rieron, sus rostros también cambiaron, sonrieron, pero ahora no solo amistosamente, porque estos chicos nunca dejaban de sonreír, pero ahora sus expresiones eran en ambos de una clara risa, y dijeron, no, aquí es frío por la noche. Y dentro de mí vi algo maravilloso, hermoso también. De alguna forma ellos transmitieron directo a mi mente una imagen, una escena. Era también un bosque lleno de árboles, e incluso pude escuchar el sonido de un cruce de agua en alguna parte, aunque no pude ver ninguno. Allí, en donde estábamos de acampada, no había ningún cuerpo de agua, así que el sonido también venía desde ese lugar. La diferencia era que todo en ese bosque estaba bañado en una atmósfera dorada con algunos matices anaranjados, y se sentía un amor increíblemente poderoso. Pero esto casi no duró. La imagen se retiró en menos de unos 5 segundos y yo dije, oigan, por favor, ¿podrían dejarme ver más de ese lugar? Puedo decir que hubiera pasado viendo ese sitio horas. Pero ellos dijeron, no podemos hacerlo, pero ya habrá tiempo para eso. Y pude sentir que esto significaba que algún día yo mismo podría conocerlo. Pero ahora, por alguna razón, esto no era posible, ni siquiera verlo en imágenes. Casi como si no fuera correcto. Pude sentir que esto fue algo
fuera del guión, algo que ellos decidieron mostrarme, pero que incluso tal vez no deberían haber hecho. Así que agradecí mentalmente ese amoroso detalle. Mientras todo esto pasaba, mi padre y mi hermano abajo se habían esforzado y lograron levantarme y me llevaron hasta dentro del tráiler. Me acostaron y mi hermano se preparó para conducir mientras mi padre estuvo sentado a mi lado. De un momento al otro, estos seres dijeron: "Ahora es el momento". Y se despidieron con algo que siempre voy a recordar, y me pareció algo simple pero profundo y hermoso. Ellos dijeron: "La luz esté contigo y con nosotros". He buscado esa frase y no pasa más de 2 meses desde entonces, luego de tantos años, en que no recuerde esto y busque en internet con la esperanza de hallar esta frase, pero aunque hay algunas parecidas, nunca encontré exactamente la misma. Me parece realmente maravillosa. Así que todo estuvo listo para ir al hospital en lugar de a casa. Encendió el motor y comenzamos a movernos. Lo siguiente fue ver desde fuera alejarse el tráiler desde atrás y sentir una extraña sensación, indescriptible. Podría decir que fue algo semejante a una vibración en todo mi cuerpo y algo similar al frío, como cuando tienes un trozo de hielo en tu mano hasta el punto en que debes soltarlo por la sensación incómoda, casi dolorosa. Y aunque estoy dando estos ejemplos, debe comprenderse que no puede describirse. No estoy intentando decir que sentí que vibraba ni que era frío, pero son las dos sensaciones físicas que más se acercan a lo que sentí, o al menos que me lo recuerdan. Fue algo de unos pocos segundos, tal vez unos 10 o menos, y cuando esta sensación llegó a su punto más extremo, sentí como mi corazón comenzó a golpear muy, muy fuerte en mi pecho y, sin pensarlo, de manera automática, comencé a respirar, tragando aire sin control, lo cual fue francamente terrible, porque el dolor de las costillas rotas, bueno, parecía que iba a morir nuevamente, pero no fue así. Solo grité y esto incluso empeoró aún más el dolor. Pero básicamente estaba de vuelta. Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.